Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a su Escuela de la Visión. Mi nombre es Marilena Magrini, para quienes no me conocen, y el día de hoy estoy muy feliz de poder estar con ustedes para compartir una enseñanza en el marco de la serie Lo dijo Jesús. La enseñanza del día de hoy se titula ¿Aún no entendéis? Y este nombre hace referencia a un versículo que podemos encontrar en el capítulo 16 de Mateo. Así que eso es lo primerito que vamos a hacer. Nos ubicamos en el capítulo 16 de Mateo y comenzamos a leer desde el versículo 5. Dice: la levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y este versículo va a ser muy importante para adentrarnos a las siguientes etapas de la clase, debido a que nos hace hacernos una pregunta: ¿cuál era la doctrina de los fariseos y de los saduceos? Porque Jesús, viendo a sus discípulos, reacciona y les dice: cuidado con la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Para tener la respuesta a esta pregunta, vamos a leer los primeros versículos del capítulo 16. Dice: la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentar a Jesús, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, Jesús, respondiendo, les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Ahora que tenemos el contexto completo, podemos entonces saber con más precisión qué era lo que estaba diciéndoles Jesús. Jesús les decía que se cuidaran de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, una doctrina en la que tenían que ver para creer, una doctrina que los hacía insensibles a la realidad espiritual. Imagínense que Jesús, la señal, el secreto de la revelación, revelado, hecho carne, estaba allí frente a ellos y ellos aún demandaban señal. Eso es como, imagínense, estar cara a cara con Dios y decirle: bueno, Dios, convierte esta manzana en oro puro. Jesús les decía a sus discípulos: cuídense de demandar una señal cuando en realidad ya me tienen a mí, ya lo tienen todo. Y es interesante porque los discípulos responden con una respuesta coyuntural, una respuesta que básicamente era precisamente lo que Jesús estaba intentando alertar, de lo que les intentaba alertar. Jesús les dijo: cuídense de esta levadura, y los discípulos pensaron: ay, no traje el pan, no tengo el pan aquí. Jesús tuvo que recordarles que Él era el hacedor de milagros, que de Él venía la sobreabundancia, que era Él quien les había demostrado cómo Él puede hacer de lo poquito muchísimo y hacerlo de manera majestuosa y gloriosa, disculpen, y les recordó básicamente a los discípulos quién era Él. ¿Aún no entendéis que una barra de pan no representa mayor obstáculo para mí? ¿Aún no representa una necesidad? ¿Aún no entendéis quién soy yo? Y para seguirnos adentrando tal vez en la materia de la clase, me llama la atención que luego de esta aclaratoria que les hace Jesús sobre la realidad espiritual que los estaba rodeando a los discípulos en ese momento, el versículo 12 comienza diciendo que entonces los discípulos, no dice discípulos, pero
se lo añado. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y a veces es interesante porque nosotros, y creo que lo he escuchado muchísimo también, nos decimos a nosotros mismos, bueno, si eso lo decían los discípulos, ¿qué quedará para mí? Que no viví con Jesús, que no lo vi en carne, caminando aquí en la tierra. Y eso me llevó a pensar en la importancia que tenemos en conocer las características de un hombre entendido. Y para hablar de estas características no solamente vamos a estar estudiando, como ya lo hemos venido haciendo, esta palabra, sino que también vamos a estudiar en el Evangelio de Lucas, capítulo 2:22. Vamos a ir hasta allá y vamos a leer Lucas. Aquí está, 2:22. Vamos a ir específicamente a la historia de un hombre llamado Simeón. Dice la palabra, desde el versículo 25, en esta parte de la palabra, dice que desde el versículo 22, que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ya Jesús estaba recién nacido, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y ahora pasamos al versículo 25, que dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, a la versión Nueva Traducción Viviente dice que era un hombre, Simeón, que amaba y obedecía a Dios. Esperaba la consolación de Israel. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Me gusta mucho esta parte porque Simeón esperaba en Dios. Me decía que Simeón esperaba la promesa que el Padre había hecho, la promesa que Dios había hecho. Simeón era un hombre de fe. Por eso es que la primera característica de un hombre de un hombre con entendimiento es que un hombre con entendimiento cree. Así como Simeón, y dice por acá, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Esto lo dice en el versículo 26. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahora, Simeón, si estudiamos la historia de Simeón, podemos entender que Simeón era un hombre entendido, y un hombre entendido cree, espera en el Señor. Un hombre entendido vive su vida esperando esa promesa, esa palabra, esa revelación que viene de la relación y que hace que sus días tengan razón, que tengan motivo. La primera característica de un hombre que cree, de un hombre entendido es creer. La segunda característica de un hombre entendido es que en relación a lo que cree, sabe diferenciar la voz del Espíritu Santo. Y esto es sumamente importante, pues si estudiamos otra vez la historia de Simeón, a Simeón se le fue revelado y le dijo el Espíritu Santo que fuera al templo, porque eso en lo que él creía, ese Dios en el que creía, y esa manifestación que estaba esperando, iban a tener una respuesta. Simeón escuchó la voz del Espíritu Santo y en respuesta de ellos fue en pos de él. La tercera característica de un hombre entendido es que camina en obediencia, es que entiende que las promesas de Dios son para su vida y sobre la base de esto justifica y sobrepasa los obstáculos. Entender que Dios tiene promesas para nuestras vidas, entender que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, es algo a lo que Jesús vino a constatar. Una vez que nosotros creemos en Dios, empezamos a conocer a Dios, tenemos una relación con Él,
Entonces Dios nos va revelando poco a poco y nos hace entender su camino, como dice el Salmo. Y me llama mucho la atención esta parte, pues Simeón, dice la palabra, a diferencia de los fariseos y de los saduceos, reconoció la señal más importante de la historia de la humanidad, reconoció y estaba preparado para saber que ese era el Mesías, ese era el Redentor, ese era el Jesús que aún no había hecho ni un milagro, pero ese era del que hablaron tanto y tanto en las Escrituras, los profetas. Ese era el unigénito del Hijo de Dios, quien iba a traer salvación y restauración a las vidas de las personas, quien iba a cambiar el mundo. Simeón reconoció que él era la señal. Y esto nos hace pensar, bueno, también qué pasó después entonces con los discípulos. Si en ese momento Jesús les hacía este llamado de atención grande, importante, entonces me llama mucho la atención lo que dice en los versículos siguientes. Vamos a estudiar de nuevo Mateo 16. Pues esto que les estoy comentando sobre estas tres características, alguien más las vivió también, por aquí. Dice, luego de que los discípulos entendieron, vamos inmediatamente al versículo 13, la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús ya venía con esto de, necesito que entiendan quién soy yo, necesito que entiendan la dimensión espiritual de todo lo que estamos viviendo ahorita, necesito que entiendan que el mundo va a cambiar, que sus vidas van a seguir cambiando. Y los discípulos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fíjense. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Así como Pedro, así como Simeón, nosotros estamos llamados a ser hombres entendidos, que puedan creer, que puedan a través de la relación con el Padre tener y buscar esa revelación que nos va a llevar a asimilar que sus promesas para nuestras vidas son todos los días, que es lo que justifica cada uno de nuestros pasos, que es lo que hace que nuestro andar tenga sentido, que a pesar de las demandas que pide esta generación, de las señales, de la búsqueda por las respuestas que puedan satisfacer momentáneamente su alma, nosotros conocemos quién es Jesús. Nosotros conocemos que al reconocerlo a Él cobramos identidad como cobró Pedro. Nosotros reconocemos que las promesas, sus promesas, vienen a ser la verdad, el norte de nuestra vida. Y la verdad es que, así como Simeón, vamos a poder esperar y ver cumplidas todas esas palabras hermosas y ese plan hermoso que Dios ha preparado para nosotros. Les doy muchas gracias por compartir conmigo este espacio. Yo estoy muy feliz de poder hablar de este tema tan importante y los insto además a que sigamos en expectativa. Sabemos que la coyuntura o el momento en el que vivimos tiene sus obstáculos, tiene momentos difíciles, pero seamos de los que reconocen no que no tenemos un pan en la mano, sino que reconocemos que el que está conmigo es quien multiplica, quien hace milagros sobreabundantes, es quien me dio una identidad, quien me ha dado una razón de ser, quien ha afirmado mis pasos, quien me hace entender sus caminos. Seamos hombres entendidos que creen, seamos hombres entendidos que escuchan la voz del Espíritu Santo y que van en pos de ella para poder ver las promesas que tiene Dios preparadas para nosotros. Les doy las gracias a todos y espero que esta palabra la hayan atesorado en su corazón, pues es palabra de Dios, y
y espero, bueno, que hayan pasado un momento grato. Los quiero mucho a todos y agradezco por tener esta oportunidad, pues desde esta manera me siento cerca de ustedes. Chao.